Algo más del 30% de la Asamblea cesada y cuestionada por su baja credibilidad regresará en pocas semanas. Y aunque Revolución Ciudadana alcanza un bloque robusto en la Asamblea, deberá buscar acuerdos para obtener mayoría de al menos 70 votos. Lenin Artieda está listo ya para las entrevistas de hoy en Contacto Directo. Y ya está en los estudios Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas y presidenta de Revolución Ciudadana. Lenin, ¿cómo romperá el techo el correísmo, la candidata González en la segunda vuelta electoral? Y si gana, ¿activarán nuevamente una ley de comunicación que actúe como cuchillo sobre la nuca de los periodistas? Fernando, Samantha, ¿y qué pasa si gana el candidato Noboa? De todo eso vamos a hablar pues hoy con la abogada Marcela Aguiñaga. Abogada, muy buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Hola Lenin, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Un sabor agridulce es seguramente el que les queda luego de la jornada electoral del domingo, porque obtienen un número importante, muy importante, de asambleístas. Pasan en primer lugar al balotaje presidencial, pero no lograron ese triunfo en una sola vuelta que trataron de posicionar como verdad en un buen momento de la campaña. ¿Qué pasó? Bueno, primero agradecer al pueblo ecuatoriano, que creo que es el vencedor en estas elecciones. Venció el miedo, la inmovilización que pretendían hacernos algunos por la inseguridad. Creo que ese es el primer mensaje, nuestro agradecimiento y contentos, Lenin, porque en mi administración como presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, no solamente que tenemos más de 50 alcaldes, tenemos una representación a nivel territorial en todas las provincias del país y hoy tenemos mayor número de votos. Y por supuesto, el resultado de Luisa González y Andrés Arauz nos deja con una satisfacción gigantesca, a pesar de que, sabiendo que íbamos a ganar en primera vuelta, tuvimos un hecatombe que nadie puede pensar que fue al azar. Creemos sin duda alguna y hoy exigimos a la Fiscalía resultados en las investigaciones de quién asesinó a Fernando Villavicencio, porque los más perjudicados, sin duda alguna, con ese asesinato fuimos la Revolución Ciudadana. Pero además de ese elemento que es exógeno a la campaña electoral, un crimen terrible, ¿no encuentran quizás ustedes errores en las decisiones tomadas, en las estrategias que adoptaron? La culpa siempre es del otro porque ustedes todo lo hacen bien. ¿Esa es la lectura? No. Toda una campaña, las campañas están sujetas a miles de estrategias a cada momento y las encuestas son radiografías de lo que pasa en ese hecho. Yo creo que es importante decir que nosotros tenemos que digitalizar más nuestra campaña, ese es mi punto de vista. No soy la estratega de la campaña, pero sin duda alguna creo hoy que hay mecanismos como la digitalización, las redes sociales, etcétera, que son una herramienta muy potente para contenido, no para hacer adefesios, sino para contenido en el ámbito de decir el cómo. Está muy bien, hicimos grandes obras cuando fuimos gobierno en un Ecuador distinto que no es el Ecuador de hoy, no es el Ecuador de las tasas de inseguridad y muertes por violencia que hoy tenemos, sino uno de los países más violentos de América Latina. ¿Fue un error en el debate, prefecta, tratar de apelar únicamente al pasado? Yo creo que hoy los candidatos tienen que sumarse al cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a contestar estas dos grandes preocupaciones que tienen los ecuatorianos? Falta de empleo y, por supuesto, seguridad. Creo que en eso, pues Luisa, con el conocimiento, la capacidad que tiene por haber administrado también desde la Secretaría de Administración el gobierno, creo que sabe perfectamente y bueno, la campaña sin duda alguna cambia completamente para la segunda vuelta. ¿Y creen ustedes, confían en que van a poder romper ese techo? Del voto duro del correísmo es una verdad, ha quedado demostrado, pero vamos, que no fue suficiente, al menos en la elección anterior, para llegar a Carondelet. Bueno, yo quiero mencionar que no es el techo, primero el techo del voto duro, pero sí es cierto que las encuestas nos venían diciendo que teníamos un número superior al 38%. Sin embargo, de ello no es menester dejar de mencionar este hecatombe que se vivió casi al finalizar la campaña. Por supuesto que eso nos bajó, eso es un reconocimiento que tenemos que hacer y adicionalmente eso hizo que sin duda alguna tengamos que recomponer las fuerzas de nuestras estrategias en la campaña. Pero Revolución Ciudadana hoy es la principal fuerza política del país. Yo me siento agradecida sobre todo y sobre todo un reconocimiento no solamente a los votantes, que no todos son militantes de la Revolución Ciudadana, cabe indicar. Y ahora las estrategias para poder captar ese voto blando que en su momento se movió tanto o a Jan Topic o se pudo haber movido a Daniel Noboa. ¿Es un rival difícil, Daniel Noboa? Mire, yo creo que nos debatimos modelos de país. El modelo del país del empresariado o el modelo de país
popular, el poder en la gente o el poder en unos pocos. Creo que es el modelo del país que hoy mismo nos vamos a replantear. ¿Qué queremos los ecuatorianos en temas de seguridad y empleo? El respeto a los derechos laborales, o sí el respeto a los derechos laborales, o volvemos a la tercerización, o volvemos a tener mayores mecanismos quizás que permitan hoy, donde está la tasa más alta de desempleo, como son los jóvenes, puedan acceder a su primera fuente de trabajo. Hay todas estas cosas que hay que plantearse, pero lo que quedó claro, Lenin, es que eso de el anticorreísmo, el hablar mal de Correa, ya no es rentable para ningún político. Y por supuesto, volver a mencionar que el correísmo va a desdolarizar, eso es algo que ya sin duda alguna tiene que inventarse un nuevo cuento. Bueno, eso es lo que dice su candidato a la vicepresidencia. Bueno, eso no dijo, pero bueno, eso es lo de siempre. Ahora, cuando usted dice, hay dos modelos, el país del empresariado o el país popular, ¿a qué se refiere? El empresariado en este país genera 9 de cada 10 Bueno, hoy empleos. no los está generando. Hoy no los está generando. De cada 10 ecuatorianos, 7 están desempleados. Sí, pero de los 3 millones de ecuatorianos que tienen empleo, 9 de esos momento particularmente yo creo que sí, que el Estado tiene que intervenir con la fuerza primero para la reactivación de la economía y en segundo lugar para la institucionalidad en el ámbito de la seguridad. No lo puede hacer el sector privado. El sector privado está pidiendo y demandando ¿Y esos empleos al los va a generar el sector público? En términos generales hay que generar las condiciones para que el sector privado pueda generar empleo. Pero si tú no le das seguridad al sector privado, si tú no le das infraestructura, si no le das hoy seguridad, ¿cómo van a generar empleo? Es lo que está sucediendo. Pero también quiero mencionarte, Lenin, que al ser un bloque muy importante que vamos a tener en la Asamblea, más de 52 legisladores, y también me parece que es importante denunciar lo que pasó con el voto telemático, que fue no solamente un fracaso, fue un fraude para el electorado migrante que están en las 3 circunscripciones del exterior. Hoy demandamos no solamente nuevas elecciones, sino también que se investigue de dónde salió el fraude, con lo cual pretendieron perjudicar a la expresión popular democrática de nuestros hermanos que habitan en otros países. Pero no me dejó claro el tema del empresariado. ¿Por qué es malo el país del empresariado cuando el empresariado hace muchos esfuerzos, paga impuestos, genera trabajo? El buen empresario no es el que está cuestionado. El buen empresario es el que queremos todo, el que paga impuestos, el que respeta las condiciones ambientales, el que por supuesto genera empleo. Pero hoy el empresariado está arrinconado, porque encima que paga impuestos, resulta que el Estado no hace lo que tiene que hacer y tiene que poner seguridad, porque el Estado falló en un gobierno de quien supuestamente sabía cosas que hacer porque era un banquero. Yo me refiero al modelo del empresariado donde no se respetaron los derechos laborales. Eso es lo que tiene que contestar el que presenta el modelo de país que nos va a plantear en esta nueva elección. Es lo que debe contestar. ¿Van a respetar los derechos de los trabajadores? ¿Vamos a ir hacia una tercerización? ¿Qué posición van a tener respecto del IES? ¿Vamos a debilitar hoy a los derechos que tenemos todos de poder acceder prontamente, luego de haber trabajado tantos años, a la jubilación, entre otras cosas? Eso me refiero cuando tú inviertes principalmente en la gente, en un modelo social o en un modelo necesariamente de la lógica solamente empresarial. Bueno, aquí también la Revolución Ciudadana tiene mucho que decir, ¿no? Por ejemplo, si va a volver a meterle las manos a los recursos del IES y lo va a utilizar como caja chica de llegar a la presidencia de la República. Esas cosas no las han respondido. Bueno, esas cosas no me corresponden a mí contestarlas, sino a los candidatos, pero sin duda alguna sí lo que le vamos a decir es que estaremos enfocados en nuestro proyecto, en nuestro plan de trabajo, en las 2 necesidades hoy básicas, que te permitan tener seguridad, que podamos vencer el miedo, que podamos salir a trabajar, que es lo que quiere la gente. Yo te lo puedo decir como prefecta, recibo miles de pedidos de trabajo todos los días, porque la gente está desesperada, porque la gente está migrando, porque nuestros jóvenes no tienen opción. Así que, por supuesto, hoy el Estado tiene que reactivar la economía, no hay liquidez, no nos pagan a los gobiernos autónomos descentralizados a tiempo, no nos han dado recursos adicionales para enfrentar el fenómeno del niño. Nos dicen, vean y resuelvan. Así es como estamos. ¿Y sabes qué? Lo peor de todo es que vamos a recibir el fenómeno del niño en la transición entre los que se van y los que llegan. Para poder vencer a un rival no solo se debe conocer sus errores, sino también tener claridad sobre sus virtudes. Usted que lo conoce y que se lleva bien con Daniel Noboa, ¿por qué cree que no es un contendor fácil de vencer? Mire, yo creo que Daniel está haciendo lo suyo. Daniel, sin duda alguna, se dio cuenta que no hay más y el país está harto de las disputas entre el correísmo y el anticorreísmo. Eso es evidente. Él se ha enfocado y hoy mismo tiene que enfocarse en sus propuestas. Yo creo que también ese es el desafío de nuestra candidata. El decir el cómo vamos a hacerlo en estos
pocos meses. No nos puedes ofrecer una consulta popular cuando sabes que el tiempo que toma, los recursos que demanda, y eso no va a resolver lo urgente, lo que le preocupan a los ciudadanos. Así que, más bien, yo creo que los dos candidatos, los dos binomios tienen que estar enfocados en cómo vamos a enfrentar el fenómeno del Niño en los próximos meses, cómo vamos a enfrentar los indicadores de inseguridad y cómo vamos a reactivar la economía, por supuesto en una gran mesa donde estén el sector privado sin duda alguna. Abogada, ese importante resultado que obtienen ustedes en las legislativas no les alcanza para poder por sí solos sacar adelante la agenda que ustedes puedan tener. ¿Van a volver a dialogar con el Partido Social Cristiano como en la legislatura anterior? Mire, nos toca dialogar con todos. Nosotros aspiramos entre las nuevas elecciones que se hagan en las circunscripciones en el exterior superar los 54 o 56 legisladores. Esto nos permite no solamente ser la primera fuerza política del país, sino que también nos aboca a conversar con los demás. Puntos y consensos, digamos, de la negociación en ese momento, que no quiere decir acuerdos de largo aliento políticos con otras fuerzas políticas. Esto es importante decirlo. Lo primero, llegar a un acuerdo para ver quiénes van a ser las próximas autoridades de la Asamblea Nacional. ¿Serían las presidencias de la Asamblea? Yo creo que no, Nosotros tenemos que ver las condiciones, si las hay, si conseguimos los votos, para poder llegar a un acuerdo mínimo de gobernabilidad que permite elegir las autoridades de la Asamblea Nacional inmediatamente a resolver los temas que le interesan a la gente. La Revolución Ciudadana llega nuevamente a la legislatura con la intención de que se conforme una comisión de la verdad para desde allí pues tratar de echarle una mano a sus coidearios que tienen problemas con la justicia. Mire, nuestros coidearios que tienen hoy están resolviendo sus temas de índole internacional, están en lo que les corresponde hacer y el tiempo finalmente terminará dándonos la razón de que se acaba el tema de la comisión de la verdad. En este caso tenemos otras cosas más importantes que hacer. Lo más importante que hacer hoy mismo es dar condiciones de seguridad. Lenin, usted, yo, todos los que nos están viendo, los televidentes, sabemos que salir hoy a las calles es casi que un acto heroico. Así que, por supuesto que eso es lo importante. Dicen que necesitan reformas legales en materia penal. ¿Cuáles? ¿Cuáles más? No es un tema de reforma penal, es un tema de dirigir el Estado con voluntad, con fuerza, con institucionalidad. Y en eso la bancada de la Revolución Ciudadana, por supuesto, que estará para apoyar en las grandes necesidades que hoy deben ser atendidas del pueblo ecuatoriano. ¿Van a ir por la cabeza de la fiscal general del Estado? ¿Van a plantearle un juicio político a los vocales del Consejo Nacional Electoral? Bueno, yo no me quiero adelantar. Lo que sí le puedo decir, como en este caso presidenta de Revolución Ciudadana, ha sido nefasta el trabajo del Consejo Nacional Electoral y en especial de su vicepresidente, que impulsó un voto telemático que no pudieron manejar, que ha dejado absolutamente indefensos, vulnerables a aquellos migrantes que con sus remesas sostienen la economía del país y que lamentablemente hoy no los dejaron participar de esta fiesta democrática. Así que es una de las causales por las cuales ellos deberían ir a juicio político. Desde mi punto de vista, eso ya lo decidirá en su momento la bancada cuando ya tengamos el número definitivo de legisladores que hemos obtenido. Abogada, si no llegan a la presidencia de la República, ¿cuál sería la relación con el Ejecutivo en un eventual gobierno de Daniel Noboa? Mira, nosotros tenemos puesto la camiseta del Ecuador. A mí me duele todos los días lo que pasa aquí, porque los míos viven aquí y yo tampoco quiero que los míos migren a ningún lado. Por lo tanto, nos pondremos la camiseta del Ecuador y esas son nuestras grandes prioridades, la seguridad y la generación de empleo por los próximos casi 18 meses. Si el correísmo llegara a la presidencia, ¿la prensa va a continuar siendo un enemigo? ¿Cómo se van a relacionar con los medios de comunicación? ¿Revivirían el articulado derogado de la ley de comunicación, el Cordicón, la superintendencia? Bueno, yo creo que hay que dejar esos mitos atrás y esos fantasmas, ¿no? Eso es como que nos van a quitar la vaquita, como que si tienes 3 cuartos te van a quitar 1 cuarto, como que ya viene el cuco de la desdolarización. No, por favor, nada de eso va a suceder. Sin duda alguna somos un movimiento serio. Es que ya lo hicieron antes. De esto, ¿por qué no lo volverían a hacer? Vuelvo a insistir, más allá de las condiciones hoy, bueno, yo creo que las condiciones de hacer comunicación han cambiado hace 10 años, mi querido Lenin. Hoy cada persona con su celular es un comunicador. Y en términos generales creo que es evidente que apoyamos cuando fuimos, al menos cuando yo era legisladora, el impedir la regulación a ciertos medios digitales que hoy sin duda alguna permiten romper cualquier cerco mediático que se genere, ¿no? Así que yo creo que las condiciones son otras y las prioridades del país, sin duda alguna, merecen otra atención. Marcela Aguiñaga, presidenta de Revolución Ciudadana, gracias por acompañarnos. A usted, Lenin, buen día.
Andrea, tú tienes más información.